Vamos con nuestra compañera Ángeles Jiménez a la siguiente entrevista. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. Es un gusto muy especial para todo el equipo que forma parte de TV UJAT y claro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tener a una invitada muy especial, ya que el día de hoy iniciaron las actividades de bienvenidas a la nueva comunidad universitaria. Y hoy en el estudio nos acompaña la doctora Diana Rubio, una de las 10 mejores docentes en el mundo. Doctora, es un gusto y un placer tenerte aquí en el estudio de UJAT Noticias. Muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación y me siento muy honrada de estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, el currículum es muy extenso, les aseguro que ustedes googlean Diana Rubio y van a encontrar muchísima información y sobre todo que es un referente no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y Diana, me gustaría iniciar esa parte de la docencia, la educación, ¿cómo surge ese interés? Bueno, yo elegí la carrera de educación, tengo una licenciatura en educación física, pero realmente la vocación la descubrí hasta que estaba estudiando en el doctorado y di clases de ciencias experimentales a chicos de media superior. Cuando los chicos de media superior, de alguna manera, comencé a tener más contacto con ellos, a incidir en sus vocaciones científicas, y de alguna manera a ver cómo a través de la educación puedes transformar vidas. Creo que ahí ese fue el momento en el que decidí dedicarme por completo a la educación. Experiencias de vida, muchas. El estar en contacto con los alumnos también es muy importante y sobre todo el papel del docente en la actualidad, pero sobre todo docente femenino. ¿Cómo es este juego que tú tienes ya como docente dentro del aula de clases? ¿Cómo es ese acercamiento? Y sobre todo porque vendemos 3 años de estar encerrados y tener también un cambio de chip en la cuestión de la educación. Bien, creo que algo muy importante es entender a los estudiantes para poderlos atender. Como lo mencionas, venimos de una situación de pandemia que tuvo cosas muy negativas y con muchos trastornos socioemocionales que estamos atendiendo, entonces trato de escucharlos mucho, trato de conectarme mucho con ellos, pero además ser lo suficientemente empática para entenderlos y poderlos atender y acompañar en sus trayectos. Trato de que las clases sean altamente dinámicas, que les interesen, que les llamen la atención. Al ser ciencias experimentales, la mayor parte de las actividades son prácticas. Trato de que muchas de esas actividades sean de bajo costo para que cada uno de ellos pueda experimentar y vivirlo y no tener que esperar hasta que el otro compañero termine de usar cierto material. Entonces trato de que sean experiencias significativas, pero sobre todo trato de desarrollar las habilidades científicas básicas, que se identifiquen ellos con el pensamiento científico y que además descubran el placer por aprender, no por pasar el examen o pasar no tener ciertas notas, sino más bien que se asombren, ¿no? Que se maravillen con lo que es la naturaleza, con lo que es la ciencia y que el entendimiento de la ciencia te permite tener una percepción diferente de la vida. Yo muchas veces les comento a mis estudiantes que ven la vida desde los lentes de un biólogo, de una bióloga o de una geóloga o de una vulcanóloga y entonces las cosas cambian, ¿no? Creo que de esa manera me ha ayudado mucho a mí a conectar con ellos, a que les sean significativos los aprendizajes y a que de alguna manera ellos alcancen esos aprendizajes que son fundamentales y que les agregan valor en complejidad de conocimientos y de entendimiento sobre cómo funciona la ciencia. En una de tus charlas recientes hablabas la relación que tenía curiosidad y ciencia. ¿Cómo debe ser esa curiosidad para el estudiante que está próximo a estudiar, no sé, nivel bachillerato o aquellos estos jóvenes que están el salto de bachiller a la universidad? ¿Cómo debemos nosotros desde casa motivar la curiosidad? Genial, es una pregunta muy, muy interesante porque además justo la curiosidad es un rasgo de personalidad que además describen muchas personas que hacemos ciencia. Cuando tú les preguntas a las personas que hacen ciencia cuál es un rasgo que los caracteriza y ellos dicen, soy muy curioso, hago muchas preguntas. Entonces a los estudiantes en las aulas les hemos limitado mucho a hacer preguntas. En la primaria comienzan a tener temor de levantar la mano y preguntar, porque en muchas ocasiones la maestra cree que no puso atención, no hizo la tarea o ya estuvo jugando, ¿no? Entonces entendemos el juego rápido, no hay que hacer preguntas. Y ya para la secundaria, si preguntas es el que no sabes, los demás a veces hacen bulla de ti, ¿no? Y como que tenemos temor a preguntar, es decir, inhibimos las preguntas. Y en realidad en la ciencia
cómo funciona la ciencia es a través de preguntas, de preguntarnos más. Así es de que genera algunos programas en los que, tanto para padres como para docentes, invitamos a los estudiantes a que hagan preguntas. Primero, muchas preguntas, las que sean, sin juzgar, sin detenernos, sin nada, ¿no? Simplemente preguntas. Después las categorizamos, después elegimos 3 y después construimos una de manera muy particular en específico, y de esa manera van construyendo la cultura de la pregunta. Hay que recordar que en el salón quien hace la pregunta es el docente, y entonces ahora estamos transformando las aulas para que quienes hagan las preguntas a través de provocaciones pues sean los estudiantes. Eso nos lleva a tener un entendimiento profundo y aprender por cuenta propia, y es la base del pensamiento científico también. Es un reto también para las instancias educativas, pero también un reto en casa. Pero ¿qué sucede con aquellas personas, a las comunidades indígenas que en ocasiones no tenemos acceso a este tipo de dinámicas o de hecho la cuestión tecnológica, que creo que es fundamental, ¿no? Sí, hace una pregunta bien interesante, y aquí hay que estimar que la curiosidad justo es lo que te permite aprender por cuenta propia, no importa el contexto. De hecho, en el contexto más vulnerado que te puedas imaginar puede surgir una gran pregunta, y a partir de esa gran pregunta pueden comenzar a surgir otras preguntas que te van a llevar a generar y aprender, ¿no? Eso es muy importante. Cuando pensamos en el caso de la enseñanza de las ciencias, es complejo porque a veces pensamos que la ciencia se requiere un laboratorio para poderla hacer. Sin embargo, en muchas de las experiencias que yo he trabajado y en algunos de los proyectos con los que yo trabajo, tratamos de hacer experiencias que cuesten menos de $1 para que cualquier persona en cualquier contexto pueda tener la oportunidad de desarrollar las habilidades científicas. Hay que considerar que un científico puede tener cualquier origen. Entonces, estos son rasgos de personalidad que tratamos de desarrollar en los estudiantes, que tengan un autoconcepto de yo tengo la capacidad de hacer preguntas, pero además que desarrollen las habilidades científicas básicas, hacer preguntas, proponer hipótesis, plantear experimentos, registrar datos, analizar, concluir, discutir, que todo está asociado mucho a la metodología científica, es decir, a la manera en la cómo se construyen los conocimientos. Es importante no solamente por pasar una materia, sino porque eso nos permite adentrarnos y entender, interpretar las cosas de nuestro alrededor de una manera diferente, de una manera más compleja, entenderla dentro de la complejidad, pero también tratarnos de acercar a solucionar los problemas que nosotros observamos. Entonces, muchas experiencias que generamos también son experiencias con elementos de bajo costo que podemos llevar a todas y a todos, considerando que el acceso a la ciencia es un derecho. Estamos ya en la 4ª revolución industrial. ¿Cuáles son los retos que tienen nuestras instituciones educativas, en especial las universidades? Creo que un reto importante es desaprender. En muchas ocasiones como docentes seguimos enseñando como aprendimos. Muchos de los docentes que estamos frente a grupo en las universidades e incluso en México desde media superior, no tenemos una formación en docencia ni en pedagogía. Entonces, desaprender y tratar de arriesgarnos y llevar un poco más a los estudiantes a nuevas formas de aprender. Un gran reto es que los docentes nos enfoquemos en cómo aprenden los estudiantes y cuáles son las experiencias que les son significativas a ellos. Eso es muy importante porque la 4ª revolución industrial nos habla de habilidades y no de contenidos. Cuando pensamos en habilidades, según el Foro Económico Mundial, de las habilidades más importantes es la curiosidad, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, la colaboración, la creatividad, y todas estas son habilidades que se desarrollan en las aulas. Entonces, pensar que nosotros podemos incidir en desarrollar estas habilidades, que además es lo que se requiere como fuerza laboral, es muy importante. Transformar las experiencias educativas más allá de simplemente contenido, sino desarrollar habilidades, pero también desarrollar el carácter. Es muy importante también dentro de las habilidades para el siglo XXI que considera el Foro Económico Mundial más importantes está la resiliencia y la perseverancia. Entonces son rasgos de carácter que también nosotros como docentes podemos incidir en el desarrollo de esas características particulares en el desarrollo del carácter. Entonces creo que son esos grandes retos: desaprender, desarrollar habilidades, pero también incidir en la educación del carácter que les permita a los estudiantes desarrollar aquellas habilidades necesarias para aprender por cuenta propia.
Los estudiantes van a enfrentarse a empleos que no conocemos asociados al desarrollo de la tecnología y deben de ser capaces de aprender por cuenta propia para poder acceder a esos puestos. Muchísimas gracias a la doctora Diana Rubio por acompañarnos en el día de hoy aquí en el estudio de UJAT Noticias. Como ven, la doctora tiene muchísima información, los invitamos a que sigan sus redes sociales, hay muchísima información, que estén al pendiente de lo que están haciendo precisamente nuestras profesoras y nuestras mujeres mexicanas en cuestión de ciencia y tecnología. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con más información aquí en UJAT Noticias.